9:17 minutos, una mañana inhóspita realmente, lluviosa, desagradable, complicada para andar en la ciudad de Montevideo y en muchos puntos del país donde inclusive llueve torrencialmente. Estamos dándole la bienvenida en esta mañana a Javier Miranda, secretario de Derechos Humanos, candidato a la presidencia del Frente Amplio. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar aquí en Arriba Gente. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo fue tomar esa decisión de aceptar, de entender que había que recoger el guante, de aceptar este desafío de presentarse a la presidencia del Frente? En realidad no es la primera vez que me lo proponen, pero en este caso fui yo el que salí a buscar realmente. Con un grupo de personas que venimos trabajando históricamente el tema de derechos humanos, pensamos que era un buen momento, que era un momento importante para retomar una militancia en la fuerza política, ¿sí? En un momento especial, en un momento que vale la pena, creo yo, fortalecer los partidos para fortalecer la democracia. Es decir, que de alguna manera, Javier, podría interpretar que con el paso del tiempo, con el paso de los años, como que se fue encontrando, no sé si decirle fisura, pero por lo menos algunas áreas en las que era importante echar mano para reencauzar la conducción del Frente. Sin duda. Y esa es la dinámica de cualquier organización, en particular de una fuerza política que hoy es el principal partido político del país, que ha ganado el gobierno por tercera vez consecutiva, el gobierno nacional, y que sin duda permanentemente necesita estar ayornándose, revisándose, discutiendo. Y yo creo, sobre todo, ampliando su democracia interna, ¿no? ¿Y en qué cosas fue donde de repente se notó, no sé si llamarlo errores o carencias, en las que le parece que puede haber un aporte importante de su presencia como presidente? A ver, siempre los aportes no son individuales, siempre son colectivos. Estamos hablando de un equipo, ¿verdad? Claro, y además, pero hay que decirlo, porque hay que ser también, hay que practicar, pero también decir y practicar la humildad. ¿Sí? Uno no es un conductor, yo creo que grandes conductores como General Cerveñi hay muy pocos en este país, hubo muy pocos en este país, y uno lo que puede hacer es intentar plasmar en un momento una corriente que piensa que vale la pena transformar el Frente Amplio. Con algunos déficits, creo que tenemos un déficit serio de democracia interna, francamente hay un conjunto importante de personas que están descontentas, molestas con el Frente Amplio, siendo adherentes, siendo simpatizantes, siendo votantes, que no se sienten atraídos porque no encuentran en el Frente Amplio que se les escuche, que se les dé un espacio de participación. Hay una sensación que algún tipo de grupo pequeño, un conjunto de gente pequeña, muy meritoria, que tiene una capacidad de trabajo y de entrega que es formidable, pero que no abre las puertas y que no permite que otros participen. Yo creo que ahí tenemos un déficit y redemocratizar el Frente Amplio es central. Insisto, yo creo que con una fuerte participación de esos militantes imprescindibles, sin duda, pero que permita otra forma de comunicación. Ser capaces de atraer más jóvenes, eso es central. Para eso tenemos que aprender a comunicarnos de otra manera, utilizar los medios que los propios jóvenes utilizan, escucharlos. Los jóvenes no son futuros, son presentes. Y yo creo que tenemos un déficit de participación de la mujer. La última presidenta del Frente Amplio fue Mónica Javier, era una mujer, yo creo que es una excelente presidencia de la fuerza política. Y hoy, de 4 candidatos que nos presentamos, no hay ninguna mujer. Y eso es una omisión severa. Yo creo que el Frente ahí tiene que revisarse y tiene que tomar medidas concretas de participación efectiva de la mujer. No podemos jugar con la mitad del cuadro. No solo no podemos en términos tácticos, no debemos en términos de derechos, en términos de pelea por la igualdad. El Frente Amplio tiene, usted hablaba de democratizar a la fuerza política a su interior, una cantidad de ámbitos de participación, inclusive con presencia territorial, aunque menos que antes, como son los comités de base. Claro. Y alguien podría decirle, esas puertas están abiertas para quien quiera ir. Siempre se dice, de hecho hay números que lo respaldan, que la gente va menos que antes. Sí. Y también usted mencionó algo que me parece que es interesante no dejar escapar, y es lo que usted considera ocurre cuando determinados sectores quizá copan u ocupen. ¿Puede ser más específico al hablar de ese fenómeno? A ver, es un hecho que hemos bajado la participación en los comités de base. Yo creo que no hay que renunciar de ninguna manera al comité de base. ¿Qué partido puede renunciar a la inserción territorial?
sería absurdo. Y eso estamos hablando de área metropolitana. En el interior del país esto es absolutamente central, ¿no? La fuerza política realmente se expresa en su comité de base. Yo creo que el comité de base lo que tiene es que volver a ser un espacio de discusión fraterna, pero de discusión de ideas. Y no solo un receptáculo de los informes políticos que vengan de alguna central. ¿Sí? Ocupar menos tiempo en la transmisión de la información, porque la información es disponible por otros canales, y ocupar más tiempo en el debate de ideas y en el debate político. Que no sea tampoco únicamente un espacio de organización de actos. Insisto, tiene que ser espacio de discusión de ideas. Pero no solo el comité de base territorial, el comité de base funcional, en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo. Pero yo insisto, hoy hay otra plaza pública, hay otro comité que se expresa aquí. Y ese hay que escucharlo, en ese hay que dialogar. Y de hecho, por aquí transita mucho debate y mucha información, sobre todo los jóvenes. No es cierto que los jóvenes no participan, participen. Escuchen el tweet, métanse en el tweet, métanse en el Facebook, métanse en las distintas redes sociales que están circulando. Allí hay opinión circulando. Nosotros tenemos que tener la capacidad de escuchar, de abrir ese espacio y de convertir ese espacio también en un espacio de debate de ideas argumentadas y profundas. Eso me parece central. Sobre el otro aspecto, yo represento una candidatura independiente, soy un no sectorizado. Los independientes no somos ni mejores ni peores que ninguna persona sectorizada. Es más, el Frente Amplio es eso, es una coalición de partidos, pero también es un movimiento. Lo que yo creo que el Frente Amplio necesita hoy es una conducción independiente, esto es con equidistancia de los sectores políticos, que sea capaz de dialogar con todos los sectores políticos, que sea capaz de volver a traer al Frente Amplio a los independientes, a los frente amplistas, ¿sí? Y que genere las confianzas de que esto no es un paso para que mi sector o mi grupo gane más espacio o eventualmente para una postulación futura personal, que ya aclaré que no juego, que en ese partido no juego. Ahora, más allá del tipo de, digamos, de expresión de militancia, ¿no? La presencial, la de siempre, y las nuevas, te hablaba de las tecnologías, la militancia virtual, si se quiere, o esos otros ámbitos de discusión. ¿Qué importancia le asigna a usted a la manera de gobernar al momento de atraer a la gente a los espacios de discusión? ¿Por qué le pregunto esto? Porque ¿hasta qué punto es atractivo, me pregunto yo, para alguien ir a discutir a un lugar si después nota que eso que se discute no repercute arriba? Claro, por eso. La discusión tiene que ser, los temas de discusión tienen que ser, primero, pertinentes. O sea, no tiene sentido discutir sobre la inmortalidad del cangrejo. Discutamos sobre cosas que tienen sentido. Eso no quiere decir discutir solo sobre coyuntura, ¿eh? Yo creo que hay que, justamente, la tarea de la fuerza política es mirar el país a 20, 30, 50 años. Es construir futuros, construir esperanza, es generar utopías, ¿eh? Porque para eso sirven, para caminar, decía Benedetti, ¿no? Y creo que eso es así. Entonces, por un lado, los temas tienen que ser pertinentes. Por otro lado, efectivamente tiene que ser pertinente en términos de que mi opinión importa. Porque si mi opinión es un mero ejercicio de ruido, pero ahí es donde las estructuras democráticas son fundamentales. Yo ayer decía en el lanzamiento de la campaña, en alguna de las intervenciones, proponía, la democracia no puede ser una democracia meramente plebiscitaria. La democracia plebiscitaria es una democracia donde el que decide es el voto y decide por sí, por no. ¿Sí? Y la construcción política del Frente Amplio, pero de todo el país, debiera ser una construcción argumentativa, donde lo que discutimos son argumentos. Por supuesto que hay que expresarse en 140 caracteres, porque eso es olvidarse de un medio que camina. Pero la argumentación requiere más de 140 caracteres. Y para eso hay que generar espacio y hay que generar los ámbitos de intercambio de ideas. Racional. Yo peleo por un tema de la racionalización de la política. Para no abandonar la política. El abandono de la política es un peligro. El abandono de la política es el paso al despotismo, a las tiranías. Lo que hay es que yo creo que la política y los políticos tienen que ayornarse, tienen que ser más gente común. Por eso he insistido tanto en el partido de los comunes. El Frente Amplio tiene que volver a ser el partido de los comunes. Desde ese lugar de independiente, ¿cómo ve esta polarización que ya desde hace mucho tiempo se ha instalado, por lo menos a nivel de la opinión pública, entre mujiquistas y astoristas, esta suerte que hasta la propia oposición dice le sirve al Frente porque el Frente hace su propia oposición, es decir, se decide algo en el ámbito económico y hay otra visión desde el Frente, y se está permanentemente como en dos sectores que, bueno, terminan siempre negociando y acordando, pero juegan a esta cuestión de seguir a un líder y a otro que aparentemente piensan muy diferente el uno del otro. A ver, varias cosas me surgen. Primero es efectivamente, como dice,
creo que se ha instalado a nivel de opinión pública esa polarización. Creo que no es una buena descripción de la realidad, porque, bueno, como toda descripción titulada, Simplista, digamos, claro, ¿no? reduce... primero, yo no estoy tan convencido que haya un mujijismo y un astorismo. Segundo, eso está indicando personas, es José Mujica y Daniel Astori. Yo creo que los entornos están pesando mucho más ahí, ¿no? Y en todo caso hay actores que... La Barra. La Barra y algunos amigos míos que también creen que realmente generar esa confrontación es útil. Es útil en términos tácticos, lo cual puede ser, pero en todo caso no me gusta. O sea, aquí hay otro tema ético, político, si se quiere. Ya vuelvo a la pregunta, no Sí, me escapo, pero, pero está ético, bien. político es, no vale ganar de cualquier manera. No cualquier medio es lícito para el fin de ganar. Definitivamente no. Eso que dice el maestro Tavares, yo lo comparto. El camino es la recompensa. Es como uno transita hacia los objetivos, lo que hace al objetivo también legítimo, ¿sí? Eso para aclarar el tema de las polarizaciones, que creo que no es buena. Creo que es una descripción no ajustada. Hay otros actores centrales. No es cierto que el Frente Amplio esté polarizado en estas dos corrientes, si se quiere. Hay actores centrales aquí. Yo he reiterado, la presencia del Partido Socialista es un partido histórico en este país que marca la agenda. Hay sectores más pequeños que cualitativamente inciden, Casa Grande, en fin. Hay un montón de actores que también inciden. Y la polarización no es buena tácticamente, porque destruye esa capacidad de diálogo que tenemos que construir. Y esto lo quiero para el Frente Amplio, lo quiero para el país. Hablamos hace minutos y fuera de cámara del tema de la violencia en el fútbol. Yo creo que hay que volver a recuperar nuestra capacidad de diálogo razonable, manteniendo las diferencias y siendo, si se quiere, muy fuerte en las convicciones que uno sostiene, pero dialogando la diferencia. Yo quiero partidos políticos de la oposición fuertes, realmente. Quiero un partido colorado que vuelva a plantarse en la escena política del país con fortaleza. ¿Por qué? Porque eso es bueno para el país, es bueno para la democracia. Yo creo que el Frente Amplio es la mejor opción política en este país. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que todos los demás sean enemigos, contrincantes a los que haya que destruir. No, hay que dialogar, porque incluso me ayudan a mí a mejorarme, me exigen como fuerza política mejorarme. Y yo creo que eso está bueno. Hay que volver a un país de diálogo, a un país que no se crispa y que discute y con pasión, ¿eh? Javier, hacemos solo un paréntesis para decir que en este instante, hace 2 segundos, tenemos allí como una suerte de picture in picture, ahora en pantalla completa, Claro. el momento en que la expresidenta Cristina Fernández sale hacia Comodoro Pi, es decir, sale a prestar declaración. ¿Cómo nos está afectando toda esta convulsión política de nuestros principales vecinos? Tomo como ejemplo, porque tenemos la imagen de la República Argentina, pero Brasil también, nos arrastra con sus dolores de cabeza. Sin duda, y yo creo que nos afecta. Volviendo a la charla previa, esas que uno tiene también fuera de cámaras, ¿no? Esta imagen de la expresidenta y la barra brava alentando. Yo no voy a juzgar a la expresidenta Cristina Kirchner, eso le corresponde a los tribunales, uno puede tener más cercanías o más lejanías políticas. Lo que no quiero es esta política de barra brava. Eso creo que no es bueno para la democracia. Claro. La democracia otra vez tiene que ser reflexiva, argumentativa. Ahora, ver esa imagen exaltada... creo ¿Eso que no es una- pueblo movilizado? No, eso es barra bravismo. Pero yo no quiero la tribuna... Apoyar a un dirigente político, ¿no? Supóngase cualquiera, más allá de Cristina y Argentina. Sí, de acuerdo. ¿No? Que la gente está convencida, o que un sector de la gente está convencida de que actuó correctamente y respaldarlo públicamente. No, eso sí, pero el problema es cuando la política se convierte en la actitud, cada acto político es un acto de adhesión casi futbolera. ¿Usted entiende que con el kirchnerismo pasa eso? Con algún sector de kirchnerismo eso ha pasado, sin duda, ha pasado. Y por lo menos es un tipo de política que a mí no me gusta. O sea, yo no creo, no quiero decir que no haya adhesiones afectivas. Por supuesto, la política está llena de afectos, legítimamente. Bueno sería que no estuviera, porque ahí termina de despegarse la gente. Hablando de actos y de manifestaciones, usted ayer lanzó su candidatura Sí. y repasando las crónicas, uno encuentra una serie de personalidades muy importantes, inclusive de jerarcas de personas con cargos de gobierno presentes. Estuvo Danilo Astori, Álvaro García, Lilian Petichian, el canciller Rodolfo Nignova. ¿Se puede afirmar que su candidatura representa una línea más cercana al gobierno o a la actual línea de gobierno que las otras tres? Yo no lo quiero juzgar, es notoria la presencia de jerarcas de gobierno hoy, que se imagina que para mí es un honor, ¿no? Lo digo sinceramente.
Son grandes personalidades que han conducido este país y que conducen este país. Para uno es un orgullo contar con sus apoyos. Yo no quiero jugarme, pero bueno, tengo un respaldo notorio en el importante sector de gobierno. Hay ministros que han respaldado a otros candidatos, y me parece absolutamente legítimo. Yo creo que en eso nos repartimos, porque también el frente es eso, es diversidad, es unidad sobre la base de la diversidad. Y ese es el gran invento del Frente Amplio. Pero quiero volver a lo de Brasil. Lo de Brasil sin duda que preocupa enormemente, enormemente. Hay una acción que yo creo que se le fue la mano, francamente creo que no, por lo que he estudiado, por lo que he conversado con muchos amigos brasileños, no hay elementos de delito que justifiquen el impeachment, francamente. Ahí creo, acompaña a la presidenta Dilma en el sentido de que hay una jugada de golpe para hacerla caer. Creo que van a tener un enorme problema con el vicepresidente de la República, que además se lo tienen que llevar puesto porque si no, no barren a Lula, que es el principal problema para las próximas elecciones. Ahora, lo que también digo es, estoy muy preocupado también por el origen de esto, que es la corrupción. Y la corrupción en fuerzas políticas son hermanas, ¿sí? Y eso es inaceptable. Para una fuerza política de izquierda, para todas las fuerzas políticas, pero para la izquierda en especial, el tema de la ética, de la no a la corrupción, de ser absolutamente intransigente con la corrupción, es un tema ético. Es un tema de principio. ¿Y por qué le cuesta tanto al Frente cuando lo tiene que debatir, hablar sobre situaciones de derechos humanos en Venezuela, hablar sobre temas de corrupción en Argentina por la afinidad que hubo con el gobierno kirchnerista y ahora con Dilma y con Lula? Bueno, porque hay que cuidar las relaciones también, pero lo que no le cuesta al Frente Amplio, y nunca le costó, es tomar medidas drásticas cuando hay fenómeno de corrupción. Y un ejemplo clarito. En Salto, 3 ediles o 2 ediles están sindicados de haber, o se entiende que cometieron un ilícito que es falsificar boletas, ¿sí? Adulterar boletas. El propio intendente salteño denuncia en la justicia a los ediles e inicia el proceso judicial, lo cual además le cuesta el voto del presupuesto de la Junta Departamental de Salto. Pero esa es la actitud. Y allí, y el intendente, tuvimos el otro día con el intendente, el paso siguiente es el juicio político, porque son los mecanismos institucionales. Lo que hay que hacer es, frente a denuncias de corrupción, hay que actuar inmediatamente por los caminos institucionales, claramente por los caminos institucionales. Tampoco el linchamiento público gratuito. No, claro, los caminos correctos, caminos administrativos e institucionales. Javier, se nos va el tiempo y hay muchas cosas que queremos saber, como por ejemplo, si ganara la presidencia, si tiene que dejar la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Se abandona porque es un cargo de tiempo completo. Digamos. Claro, es un problema material, más allá de compatibilidades e incompatibilidades, que creo que es un tema que también hay que tenerlo resuelto, que es no se puede jugar en 2 canchas simultáneamente. Uno puede jugar al ajedrez en 2 o 3 tableros simultáneamente, pero en la función pública no puede jugar. Claro. Uno no puede estar en la organización no gubernamental y en el gobierno simultáneamente. Es un procedimiento ético. Uno no puede ser banquero y ministro de Economía. No se puede. Bueno, uno no puede estar en el gobierno y en la fuerza política, aun cuando el gobierno lleve adelante el programa de la fuerza política. Claro. ¿Sí? Porque hay que mantener los grados de función de cada uno de ellos, ¿no? Y después hay un problema material. No da la vida. Y hay que seguir siendo gente. Eso es otra vez lo de los comunes. Yo no quiero renunciar a llevar a mi hijo a la escuela. No quiero renunciar a ir a ver a Liverpool el fin de semana. No quiero. No quiero, porque no lo quiero por mi vida. No lo digo por lo de su hijo, lo digo venimos remontando. Lo digo por cómo han comenzado. De una mano, venimos remontando. Pero quiero decir, tenemos que seguir siendo gente común. La política tiene que ser la de los comunes. Cada persona un voto, todos valemos tanto, lo mismo, ¿sí? Y tenemos todo que poder participar. Y hay que seguir siendo gente. Y si no, además, nos despegamos de la realidad de la gente. Claro. Y eso es un error. La del estribo, Martín. La del estribo, hablando del tema de derechos humanos, ¿no? Claro. ¿Qué valoración hacer de del paso de los días posteriores al robo que se concretó en la Facultad de Humanidades, donde funciona el grupo que investiga los hechos del pasado reciente? La primera reacción es de condena al hecho. Definitivamente, yo creo que hay que condenarlo, es decir, esto no es aceptable, esto no puede ser, esto no debe suceder. En el Uruguay del 2016. Es totalmente inaceptable. Entonces, el primer acto es de condena. Segundo es de preocupación. ¿Por qué hacen estas cosas? Claramente la jugada tiene por objeto, creo mucho más que buscar información, es generar inestabilidad, es asustar, es generar miedo. Eso se llama terrorismo, ¿no? Y luego es, otra vez, los caminos institucionales.
Se está investigando, la Facultad de Humanidades, yo hablé con el decano, se está investigando, el Poder Judicial está investigando con los auxiliares de la justicia correspondiente. Entonces ahí sí hay que ser cautos, otra vez. No se trata de salir a acusar a nadie de entrada por olfato, cosas por el estilo. Seamos responsables también en los caminos que se siguen para las investigaciones. Sí, porque es muy delicado. Lo que no se supo si hubo un daño, es decir, si lo robado generó un daño, un retroceso o la pérdida de algún material importante o existía respaldo de todo eso, ¿no? A ver, por lo que sé, la mayor parte del material estaba respaldado, habría algún material que era no recuperable, lo cual también es una preocupación hacia nosotros, ¿no? Tenemos que tener más medidas de seguridad. No seamos ingenuos tampoco. Por eso, y eso me lleva a cómo están custodiados determinados lugares, como por ejemplo el lugar donde se llevan adelante las excavaciones. ¿Qué Bueno, niveles? no, yo ahí diría que, por lo que sé, tampoco estoy metido en el día a día en esto, hay un buen nivel de seguridad. Y hoy en el Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia, en la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, me consta porque comparto el espacio físico cotidianamente con este equipo, tenemos unas medidas de seguridad, yo creo que adecuadas, sin duda adecuadas. Tenemos que cuidar estos eslabones. Es un tema de cautela. Lo que pasa es que uno no se espera que... Eso iba a decir, nadie se lo podía esperar, claro, ¿no? Como decía Lelutier, en pleno siglo XXI, uno no puede pensar que estas cosas sigan sucediendo. Pero esto habla de que hay ciertas cosas que permanecen vivas, entonces. No lo sé, no quiero especular. Francamente, quiero ser cauto. Bien, Javier Miranda, ha sido un placer. Sí, otra más, el estribo. Me van a matar se me porque corre el hablando por acá. cojinillo. Pero usted, bueno, militó durante muchísimo tiempo en la cuestión vinculada a los derechos humanos. ¿Le han pasado factura a algunos de sus compañeros de ruta en eso porque ahora incursiona en la política partidaria o dentro del Frente Amplio? Pero por supuesto. Pero además legítimamente, entendible, ¿no? Un compañero con el que uno compartió 25 años trabajando en un ámbito y uno le dice, mira, yo no voy a trabajar más en este ámbito, voy a trabajar en este otro. Y le duele. Y está bien, y lo entiendo, efectivamente lo entiendo. Ahora uno toma decisiones, ¿no? Y lo hace de buena fe. Y no contra otros, además, ¿no? Javier, un placer realmente. Encantado. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Como vieron, varios temas, no solamente aquellos que tienen que ver con su candidatura a la presidencia del Frente Amplio, sino pasando por temas de política internacional, de política interna, obviamente del Frente, pero también de su trabajo como secretario de Derechos Humanos.